vamos a Mateo capítulo 7, del versículo 21 en adelante. Los que tengan su Biblia y quieran seguir la lectura conmigo, le invito a que lo hagan. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Todos, yo creo que los que en este momento están escuchando la palabra del Señor, conocen perfectamente estos versículos. Yo no sé exactamente cuántas veces habré podido leer estos textos, pero seguramente muchas veces, cientos de veces. Pero créame que de una manera especial, esta semana, mientras preparaba el devocional, ya digo, del día viernes, y leía esta porción de Mateo 7, del versículo 21, del versículo 21 en adelante, golpearon mi corazón de una forma diferente. Repito, las había leído muchas veces, pero como esta semana no me había pasado nunca, porque es como que un martillo de parte del Señor golpeara mi corazón, como si escamas cayeran de mis ojos y me sorprendiera ante las palabras conocidísimas de nuestro Señor Jesucristo. No todo el que me dice Adoní, Adoní, es decir, Señor mío, entrará en el reino de los cielos. Luego el Señor ya está dando por sentado de que hay un reino preparado para aquellos hombres y mujeres que le aman, le siguen, le obedecen y viven en orden y en santidad. Ya esa realidad nos la ha explicado muchas veces el Señor. Pero por otra parte también hay una realidad. No todos entrarán a formar parte de ese reino. No todos podrán disfrutar por la eternidad de ese reino. Y lo que nos dice el Señor aquí es tremendo. Porque el motivo por el cual algunos, supuestamente siervos, supuestamente profetas, supuestamente instrumentos usados por Dios, no entrarán a ese reino, es porque no hicieron la voluntad de Dios. Y yo quiero pararme en este momento aquí, porque estas palabras que hemos leído en esta tarde forman parte de un gran mensaje muy largo, muy extenso y profundo, que lo conocemos con el nombre de el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, para los que no lo sepan, empieza en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo y llega hasta finales del capítulo 7. Es decir, tenemos el capítulo 5, 6 y 7, el famoso Sermón del Monte, enseñado, compartido, predicado desde una montaña en Galilea, en el norte de Israel, a multitudes que en aquel momento, por primera vez en su vida, escuchan esta enseñanza interesantísima de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Si os dais cuenta, el Señor Jesucristo en varias ocasiones, y ahora también, Él habla de falsos profetas, de falsos exponentes de la palabra de Dios. Ahora, deberíamos de hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué era un profeta en los tiempos de la Biblia? No hoy en día, porque hoy en día se le llama profeta a muchas personas que ni son profetas ni son nada. Pero antaño, en los tiempos de la Biblia, un profeta era un hombre que no solamente tenía el don divino, la unción sobrenatural de Dios,
para advertir al pueblo de cosas que le podían suceder en el futuro, sino que además era un consejero. Era a la persona a la que se iba a consultar, a la que se iba a pedir consejo. Era a la persona a la que se iba a pedir ayuda en momentos de crisis, de necesidad, en una familia o en cualquier situación de la vida. El profeta era el punto de referencia en el pueblo de Dios, de la voz de Dios. Era, si me permiten, la voz de Dios hablándole al pueblo. Pero no solamente el profeta hablaba de cosas futuras. No necesariamente el profeta siempre hablaba de cosas que iban a ocurrir o podían ocurrir en el futuro, sino que el profeta era el exponente del mensaje divino, era el oráculo de Dios, era el que hablaba en nombre de Dios. No tenían la Biblia, no estaba el Espíritu Santo viviendo, morando en el corazón de los creyentes como hoy en día, y por lo tanto prácticamente para todo había que ir al profeta, porque el profeta era el que tenía línea directa con Dios. Era el que hablaba en nombre de Jehová de los ejércitos. Así dice el Señor. Y todo el mundo prestaba atención a la palabra del Señor dada, expuesta, predicada por medio del profeta de Dios. Fuera Malaquías, Jeremías, Sofonías, Ageo, etcétera, etcétera. Así que era un punto de referencia para Israel el profeta. Hay profetas que hicieron milagros, otros no. Hay profetas que predicaron en el reino del norte, es decir, en Israel, a las 10 tribus. Hay profetas que solamente desarrollaron y ejercieron su ministerio en el reino del sur, conocido con el nombre de Judá, aunque también formaba parte Benjamín del reino del sur. Hay profetas que predicaron a reyes, otros le predicaron al pueblo. Pero lo que está bien claro es que el profeta fue un personaje muy, muy importante en la historia del pueblo de Israel. Si os dais cuenta, los versículos anteriores a los que yo he leído en esta tarde hablan precisamente del cuidado que hay que tener de la aparición de falsos profetas. Y repito, es un tema tan importante que el Señor Jesucristo en varias ocasiones a lo largo de su ministerio, en varios mensajes, habla acerca de los falsos profetas. Miren lo que dice aquí, Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos, no por sus dones, no por sus milagros, sino por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Verdad que no? ¿Acaso se recogen higos de los abrojos? Por supuesto que no. Pues así como todo buen árbol da buenos frutos, y el árbol malo da malos frutos, por los frutos conoceréis a un verdadero o a un falso servidor de Dios. Es decir, tenemos que partir de la base de que el trigo y la cizaña crecerán juntos. Y así como hay verdaderos siervos de Dios, así como hay verdaderos mensajeros y exponentes de la palabra de Dios, de las verdades bíblicas, que no le quitan ni le ponen nada a la palabra, también hay y habrá en el futuro falsos instrumentos de Dios, falsos profetas, falsos predicadores, falsos apóstoles, que tratarán de engañar, de manipular, no solamente a la gente, sino incluso hasta las Sagradas Escrituras. Y en su ignorancia, en su ceguera espiritual tremenda, creerán que las supuestas revelaciones que reciben vienen de parte de Dios. Fíjense los ciegos, lo ignorantes que son, que creen que algunos sueños o visiones inventados vienen de parte de Dios, incluso esperarán su cumplimiento, porque están engañados
porque están manipulados por los demonios. Y son los demonios, es el mismísimo Satanás el que intenta crear cizaña, el que intenta meter veneno en la grey sagrada, en el pueblo escogido de Dios, es decir, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres invocaron el nombre de Dios, pero nunca vivieron conforme a la voluntad de Dios. Estos hombres enseñaron falsas doctrinas al pueblo. Estos hombres buscaban su propio beneficio. Y aquí en estos textos de Mateo capítulo 7 tenemos una perfecta descripción de personas que vivieron en la mentira, personas que manipularon la palabra e incluso al pueblo, y personas que enseñaron, como dice las Sagradas Escrituras, de su propio corazón, no del corazón de Dios. No hablaban palabra de Dios, hablaban en su propio nombre para obtener ganancia deshonesta de sus supuestos ministerios. Y la Biblia advierte claramente que en los postreros días se levantarán falsos profetas, falsos apóstoles, que intentarán arrastrar a muchas personas a la perdición. ¿Cuáles son esos tiempos finales? Estos, mis queridos hermanos, que en la actualidad estamos viviendo. Ya la apostasía se ha apoderado del mundo. Ya los falsos profetas y los falsos apóstoles campan a sus anchas por todas partes. Y encuentran cabida y encuentran lugar en muchos púlpitos y en muchas denominaciones y en muchas iglesias que les abren la puerta de par en par para que hagan y digan todo lo que sienten hacer en sus corazones, pero no guiados por el Espíritu Santo, sino guiados por sus propios impulsos y emociones. Y esto no nos tiene que sorprender, porque esto es parte de las señales de los últimos tiempos. Dijo el Señor en Mateo capítulo 24, cuidado porque se levantarán falsos cristos, es decir, falsos ungidos y falsos apóstoles y falsos profetas en los últimos tiempos. Y nosotros, que no vivimos en la primera venida de Cristo, ni vivimos en los tiempos del profeta Daniel, ni vivimos en la época de la iglesia primitiva, sino en los últimos tiempos, en algún momento nos encontraremos con la triste y contundente realidad de que estos falsos profetas ya están entre el pueblo de Dios. Y es en el pueblo de Dios donde quieren echar raíces y hacerse conocer y ser reconocidos y respaldados y apoyados para que puedan seducir a las almas inconstantes y llevarlas a la perdición. La realización de señales, de milagros, de prodigios y de obras portentosas no determina necesariamente que una persona es realmente un siervo de Dios. Quiero repetir esta frase y que quede grabada en vuestros corazones. La realización de señales, de milagros, de prodigios, de cosas tremendas que a más de uno le dejan con la boca abierta, no determina necesariamente que esa persona sea un siervo de Dios. Yo quiero recordarles que en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento hay ejemplos que nos ayudan a entender esta realidad espiritual. Pensemos por un instante en aquellos magos, en aquellos hechiceros, en aquellos instrumentos del diablo que vivían y eran financiados nada más y nada menos que por el mismísimo faraón en Egipto. Cuando el siervo de Dios, llamado por Dios, respaldado por el Señor, Moisés y su hermano Aarón, llegan a la corte del faraón a exigirle, a decirle al faraón que ha llegado el momento de poner en libertad al pueblo de Israel que estaba en esclavitud, porque es el tiempo de salir de la esclavitud y servir a Dios. Cuando el Señor utiliza a Moisés llevando a cabo una serie de señales
y se producen las famosas plagas en Egipto, quiero recordarles que no todas, pero que algunas plagas, algunas señales de las que hizo Moisés, también fueron imitadas por los hechiceros del mismísimo Faraón. Fueron capaces de imitar la plaga de ranas, fueron capaces de convertir el agua en sangre, fueron capaces de convertir varas, palos en culebras, en serpientes. Por lo tanto, vemos que el enemigo, como imitador de la obra de Dios, a veces hasta es capaz de imitar cosas genuinas que nuestro Dios, en su poder y en su autoridad, es capaz de hacer. Dice la palabra de Dios a través de la pluma, a través del ministerio del apóstol Pablo, que incluso Satanás es capaz de disfrazarse, si es necesario y lo cree conveniente, como ángel de luz. Y en alguna ocasión lo ha hecho. Tenemos el caso de Balaam, un pseudo profeta que un rey lo contrató para que maldijera al pueblo de Israel, porque se suponía que este falso profeta tenía poder para maldecir al pueblo de Dios. Así que vemos a los magos de Egipto imitando plagas. Vemos a Balaam dominado por la codicia y por amor al dinero, tratando de utilizar sus supuestos dones para maldecir y perjudicar al pueblo de Israel. Vemos a uno de los discípulos del Señor Jesucristo, a Judas Iscariote, viajando con los discípulos, yendo por las aldeas, pueblos y ciudades, hablando del Señor y preparando el camino. Y probablemente este discípulo de Cristo, que nunca conoció al Señor, repito y subrayo, nunca tuvo un encuentro personal con él, sino que siempre fue del enemigo, aunque parecía uno de los discípulos, ¿verdad? Probablemente hasta hiciera milagros como los hizo Pedro y Santiago y Tomás cuando fueron enviados y respaldados por el Señor para esta tarea y esta labor a la cual habían sido encomendados. Vamos a ver, o algunos verán, que en los últimos tiempos el gran falso profeta, curioso que se le llama falso profeta, falso exponente, falso predicador, ¿verdad?, hará muchas señales, milagros y prodigios, como nos relata y nos cuenta perfectamente el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no son los dones, ni los milagros, ni las señales lo que definen a un verdadero siervo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que define a un siervo de Dios? Si no son los dones, si no son los milagros, si no son las señales, ni los prodigios, ¿qué es lo que define a un verdadero siervo de Dios? Pensemos por un instante en un profeta, porque así la Biblia dice que era Juan el Bautista, un profeta. El Señor Jesucristo dijo que la ley y los profetas llegaban hasta Juan. Luego, para el Señor Jesucristo, Juan el Bautista fue un verdadero profeta. ¿Cuántos milagros nos cuenta Mateo, Marcos, Lucas o Juan acerca de Juan el Bautista? ¿A cuántos cojos, a cuántos mudos, paralíticos, ciegos, muertos resucitó? Que yo sepa, ni uno. ¿Cuántas iglesias estableció? ¿Cuántos libros escribió? ¿Hizo alguna señal prodigiosa? ¿Hizo algún milagro que dejara a las multitudes con la boca abierta? No. Sin embargo, el Señor Jesucristo, cuando lo define, cuando se dirige y habla de él, dice: he aquí el hombre más grande entre los nacidos de mujer. Un hombre que obedeció a Dios, un hombre con un ministerio relativamente corto, pero por sus frutos, dice la Biblia, no por sus dones, sino más bien por sus frutos los conoceréis. Y esa es la verdadera identidad de una iglesia
verdadera, de un ministerio verdadero, de un siervo verdadero. No los dones, no las señales, milagros y prodigios en los cuales creemos. No estoy hablando ni estoy predicando en contra de milagros, de señales y de prodigios en absoluto. Pero nunca olvidaré cuando un famoso predicador vino una vez a España y yo estaba presente en aquella reunión, y él dijo que las señales, los milagros, los prodigios son las credenciales de un verdadero siervo de Dios. Y estoy totalmente en contra de esto, porque la verdadera credencial de un siervo de Dios no es lo que hace, sino lo que es. Y el Señor Jesucristo no dijo, no enseñó en ningún momento, cuando vean a personas haciendo milagros, señales, prodigios y maravillas, esa es la evidencia de que son siervos de Dios, profetas verdaderos, apóstoles verdaderos. Eso no lo dijo el Señor. El Señor dice en Mateo capítulo 7, así como el árbol bueno da buenos frutos, por sus frutos los conoceréis, a los verdaderos ministros del Evangelio, a los verdaderos predicadores de la palabra de Dios. Repito, no tanto por lo que hacen de cara a la galería, para sorprender, para llamar la atención, para dejar a la gente con la boca abierta, sino el fruto del Espíritu Santo manifestándose en su vida. Que si quieren saber cuáles son las características del fruto del Espíritu Santo, las pueden leer en Gálatas capítulo 5, los versículos 22 y 23. 9 manifestaciones diferentes del fruto del Espíritu Santo. Espíritu Santo que, dicho sea de paso, llevamos dentro de nuestras vidas y que tiene que manifestarse de estas maneras variadas y diferentes a lo largo de nuestra vida. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Nuestra predicación y nuestras acciones, nuestras obras, deben de estar en completa armonía con los principios que el Señor nos establece en su bendita palabra. Es decir, no caigamos en el error de dejarnos seducir o arrastrar por milagros, señales y prodigios, sino más bien miremos a Cristo en esa persona por su carácter, por la forma como se mueve, por la forma como habla, por la forma como reacciona ante la presión, ante la crítica, ante la calumnia, etcétera, etcétera. Esa es la verdadera evidencia de un verdadero instrumento del Señor, de un siervo de Dios. Los frutos y no tanto los dones, los cuales no estoy en contra, pero que lo principal no es eso, sino el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora bien, estas personas que hemos leído en Mateo capítulo 7, los versículos del 21 en adelante, profetizaron, hablaron en nombre de Dios, echaron fuera demonios en el nombre de Dios e hicieron muchos milagros en el nombre de Dios. Y para algunos estas personas tenían que ser de Dios, porque todo lo que hacían, lo hacían supuestamente en el nombre de Dios. Echar fuera demonios, predicar, hacer milagros, etcétera, etcétera. Sin embargo, al Señor no le sorprende lo que hicieron. Lo que sorprende es lo que dice el Señor acerca de estas personas que le llamaban Señor, Señor. Leía hoy esta porción en el Nuevo Testamento en hebreo. Y la palabra que aparece ahí es Adoní, Adoní, mi Señor, mi Señor. Pues si llamamos al Señor Dios Todopoderoso, si llamamos al Creador del universo, el Creador del cielo y la tierra, mi Señor, y no Señor de una forma genérica, sino de una forma tremendamente personal, eso quiere decir de que Él es nuestra autoridad y nosotros estamos sometidos a su gobierno. Si llamamos al Señor Adoní, Adoní, mi Señor, hagamos entonces la voluntad de Dios y no la nuestra. Ahora podemos entender cómo el Señor Jesucristo, aquella noche tremenda, cuando
cuando entra al huerto de Getsemaní a orar, sabiendo lo que se le viene encima dentro de unas horas, y le dice al Padre: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos algo muy importante, que en esa lucha personal que estaba librando el Maestro, el Señor, allí en el huerto de Getsemaní, donde estaba siendo molido, donde estaba siendo triturado por la presión y también por el trato del Padre y también por la presión del mundo espiritual, Él renuncia en ese momento a hacer su voluntad. Él no quiere hacer su voluntad. Él no quiere pasar la copa que el Padre quiere que beba. Él quiere hacer solamente la voluntad del Padre que le envió. Y por eso Él renuncia. Él suelta de sí la autoridad de su propia voluntad y dice: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y es aquí a donde yo quiero llegar en este momento del mensaje. Porque si el Señor Jesucristo dice que haciendo milagros, señales, prodigios, incluso hasta predicando y echando fuera demonios y sanando enfermos, puede ser que al final del camino Él le diga a más de uno: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si Él dice en su palabra que cuando entró al huerto de Getsemaní, Él renuncia voluntariamente a su voluntad para adoptar y ejecutar la voluntad del Padre. Y si vamos al Nuevo Testamento, al llamamiento, al encuentro tremendo que Saulo de Tarso tuvo con el Señor Jesucristo, cuando iba rumbo a Damasco a prender a hombres y mujeres para llevarlos a Jerusalén, para que renunciaran del camino, si observamos las dos preguntas que Saulo de Tarso le hace al Maestro, son muy interesantes y muy reveladoras. Primera pregunta: ¿he quedado ciego? ¿Alguien me está hablando en hebreo? ¿He caído al suelo? Y alguien me dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él quiere saber quién le está hablando. Él quiere saber qué es lo que allí está sucediendo. Porque era una experiencia única que nunca él había tenido. Oye una voz. Esa voz le dice una serie de cosas que le chocan evidentemente en su corazón. Queda ciego. Y la respuesta es: yo soy Jesús. Yo soy Yeshua, el Mesías, a quien tú estás persiguiendo. Cuando él oye la respuesta divina, cuando él sabe que el que le ha tirado, el que le ha dejado ciego, aquel que antaño abría los ojos a los ciegos, ahora se los cierra, Pablo. Aquel que levantaba a los enfermos y a los muertos, resucitaba, ahora tira por tierra a Saulo de Tarso. Aquel Saulo de Tarso arrogante y soberbio, con cartas bajo su brazo para ir a prender a los cristianos, para llevarlos a Jerusalén a renegar de Cristo, y ahora está tirado en el suelo. Cuando él sabe que es Yeshua, Jesús de Nazaret, a quien ha estado persiguiendo sin saberlo en su ignorancia, viene a continuación una pregunta que a mí siempre me ha impactado muchísimo cada vez que la leo o hablo de ella. Y la pregunta es: ¿y ahora qué quieres que yo haga? Dime, ¿qué quieres que yo haga? Porque si tú verdaderamente eres el Mesías, que me has tirado a tierra, que me he quedado ciego y no sé a dónde ir, ni qué hacer, ni nada, será por algo. Tú no te presentas a la vida de una persona para nada. Cuando el Señor se le apareció en aquel sueño a Jacob, era para revelarle algo. Cuando el Señor llamó a Moisés a través de la zarza ardiendo en el desierto, fue para algo. Cuando el Señor le habló a Abraham en Ur de los Caldeos, fue para algo. Y ahora Saulo de Tarso, gran conocedor de las Sagradas Escrituras, rabino, maestro en la palabra, sabe que nunca se va a tener una revelación de semejante magnitud, de semejante repercusión, para nada. Yo quiero saber
¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Por qué te has manifestado a mi vida? Y entonces, bendita respuesta, el Señor le dice a Saulo, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aprende a esperar, aprende a someterte y vete allí a Damasco y ya te diré yo lo que tienes que hacer. A los pocos días, por allí aparece un tal Ananías, que no es el Ananías que murió en Jerusalén, esposo de Safira, ni mucho menos. Discípulo fiel al Señor, que tiene cierto temor de ir a orar por este hombre porque sabe que es un peligro, pero que ahora el Señor le dice, ve porque instrumento escogido me es este. Yo lo he apartado, yo lo he escogido y yo le voy a mostrar a él cuánto le es necesario padecer por mi causa. Cuando Ananías llega a la casa donde está Pablo, le dice, hermano, ¿verdad? Ya eres parte del cuerpo de Cristo. Pues mira, ahora lo que tienes que hacer es esto. Y dice que al momento se le caen las escamas de los ojos, es bautizado y a las pocas horas o a los pocos días ya estaba predicando de Cristo en la sinagoga de Damasco. Esto es increíble. Un hombre lleno de odio, un hombre lleno de resentimiento, que ahora ha tenido un encuentro tremendo con el Señor. Y cuando él entiende que es el Señor el que se le ha aparecido, automáticamente pone su vida al servicio de la obra de Dios, al servicio de su maestro que se le ha presentado y se le ha revelado en su vida. Ay, si nosotros el día que nos convertimos, o a los pocos días, o semanas, o meses de nuestra conversión, nos hubiéramos atrevido a hacerle esta pregunta al Señor. Señor, ahora que te he conocido, ahora que te he aceptado, ahora que he entendido el Evangelio, ahora que me has roto todas las ataduras de mi vida y ahora soy cristiano e hijo e hija de Dios, Señor, ahora ¿qué quieres que haga? ¿A qué me dedico? ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? Si muchos cristianos que me ven y me escuchan en este momento le hubieran hecho esta pregunta al Señor hace años, no estarían como están muchos hoy en día, sin saber qué hacer, deprimidos, aburridos y con los brazos cruzados, calentando la banca de una iglesia. Es increíble ver la cantidad de centenares, sí, hermanos, y de miles de cristianos que se les ha ido la vida y siguen todavía esperando confirmación de parte de Dios, porque no saben lo que tienen que hacer con su vida, porque nunca se han propuesto seriamente delante de Dios poner su vida al servicio de Dios, porque siempre se han preocupado por sus estudios, por sus carreras, por sus trabajos, por sus negocios, por sus empresas, por sus hijos, pero pocas veces o nunca por la obra de Dios. Y eso tiene que cambiar radicalmente. Y lanzo una pregunta, a ver si alguien de esta manera reacciona ante la palabra de esta tarde. ¿No será que el Señor te está cerrando las puertas? ¿No será que el Señor te está poniendo en una situación de presión y de malestar y de incomodidad? Porque ya el Señor te quiere cambiar a otro nivel, o te quiere llevar a otra parte, o quiere usar tu vida como a Él siempre le hubiera gustado usarla. ¿Cuándo vas a comenzar a aprender a interpretar y a leer correctamente las circunstancias y las cosas que te rodean? ¿Cuándo vas a tener una percepción, un olfato espiritual y vas a poder darte cuenta e interpretar correctamente que a veces hay puertas que se cierran para que puedas descubrir otra puerta que Dios tiene abierta delante de ti? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que a veces Dios te para y te deja sacudido e impactado por lo que estás viviendo, por lo que estás escuchando, por lo que estás experimentando? Pero es la forma como Dios te está hablando y tratando a tu corazón para que te levantes y le digas al Señor ya de una vez por todas: Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? Algo tiene que cambiar en nosotros a partir de este mensaje.
No a partir de la semana que viene, no a partir del año que viene, no, a partir de hoy. Hoy tiene que haber cambios en tu vida. Los que están a punto de comenzar una carrera universitaria, que no hay nada malo en ello, en absoluto. ¿Le has consultado al Señor si eso que vas a estudiar, a lo que vas a invertir años de tu vida, es la voluntad de Dios? Porque si es la voluntad de Dios, adelante, bendito sea Dios. Pero si no es la voluntad de Dios, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo te atreves a invertir años de tu vida, de tu tiempo, de tu juventud, de tus recursos y dedicarte a algo que en ningún momento pasa por el plan de Dios para tu vida? ¿Te has preguntado si lo que estás haciendo hoy por hoy es del agrado de Dios? Porque si verdaderamente llamamos Adoní, Señor mío, al Señor, eso quiere decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo. Ya no soy yo el que mando. Ya no soy yo el que organizo. Ya no soy yo el que planeo. Ahora es mi autoridad. Ahora es mi cabeza. Ahora es mi Señor el que me dice aquí, allá, levántate, siéntate, habla, calla, no te vayas, quédate, compra, vende. Ahora no soy yo el que lleva el control, las riendas de mi vida. Ahora es el Señor. Y especialmente a la juventud, quiero dirigirme ahora, no solamente a los que están ahí en la iglesia ahora mismo escuchándome y viéndome, sino a todos los que están escuchando y viendo este mensaje, que seguramente serán muchos y dentro de unos días más todavía. Tu juventud no es un don, no es un regalo de Dios. ¿Te has preguntado seriamente delante de Dios qué vas a hacer o qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿La sabes? ¿La conoces? Porque si no la conoces, si no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, entonces, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Recuerden, mis queridos hermanos, que podemos estar activos haciendo cosas interesantes y llamativas. Profetizar o predicar la palabra, echar fuera demonios, hacer señales, milagros y prodigios. Pero si eso no entra dentro de la voluntad de Dios para tu vida, entonces ¿cómo se te ocurre estar haciendo cosas que no son de la voluntad de Dios? Si tú le haces sinceramente hoy esta pregunta al Señor, tu vida puede cambiar radicalmente. Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? Nunca os conocí, dijo el Señor a esta gente. Nunca os conocí. ¿Qué sorpresa se van a llevar más de uno? De hecho, le dirán al Señor, Señor, tú no viste lo que hice. Tú no viste, Señor, lo famoso que yo era. Tú no viste cómo me reconocían, cómo me aplaudían. Tú no viste las puertas que se me abrían en todas partes. Tú no viste cómo yo predicaba en tu nombre. Y vuelvo a repetirte las palabras del Maestro. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Si conocemos al Señor, hagamos la voluntad del Señor y no la nuestra. Si verdaderamente te vas a atrever a partir de hoy a seguir llamándole Señor mío, eso significa de que la autoridad y la cabeza es Él y lo que tenemos que hacer es su voluntad y no la nuestra. Nuestra predicación, nuestros estudios, nuestros negocios, nuestras acciones tienen que estar en completa armonía con la voluntad de Dios. De lo contrario, estamos perdiendo el tiempo y luego no nos sorprendamos si no vemos los resultados que nos hubiese gustado ver. La voluntad de Dios es santa, es agradable y es perfecta. Cree que el Señor tiene un propósito y un plan para tu vida. Llévalo a la práctica y verás la mano de Dios
sorprendiéndote, guiándote, cuidándote todos los días, te lo puedo asegurar por experiencia propia. Les invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos, oramos al Señor y pedimos que Él en esta tarde haya grabado esta palabra en nuestros corazones y hoy, antes de acostarnos, le preguntemos al Señor: Señor, ¿qué quieres tú hacer con mi vida? No informarle al Señor de lo que yo quiero hacer, sino que tú me digas, Señor, que tú me muestres claramente qué es lo que tú quieres hacer con mi vida y a través de mi vida. Bendito Padre Celestial, gracias, porque tu palabra siempre habla. Tu palabra siempre sacude nuestros espíritus, nuestros corazones. Y queremos en este momento pedirte, Dios, que tú te reveles de una forma clara y genuina a todos aquellos que en este momento, en cualquier parte de la tierra, están orando para conocer y llevar a cabo la voluntad tuya en su vida. Quita el temor, quita el miedo, quita la timidez y danos ese espíritu de valentía para que podamos decir: sí, Señor, yo estoy dispuesta a romper mi agenda, a renunciar a mis sueños y a mis planes y ambiciones personales por amor a mi Señor, para hacer su voluntad en mi vida. Ayúdame, Señor, a ser obediente y sometido a ti. Te lo pido con todo mi corazón en esta tarde, en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Sigan adelante con este culto. Hoy tenemos que salir de nuestros hogares, de nuestras iglesias, con la paz y con la bendición de Dios, porque hemos orado y pedido sinceramente al Señor hacer su voluntad. Y prepárate para que el Señor te revele claramente cuál es la voluntad para tu vida. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias a todos los que están orando por nosotros. Nosotros lo estamos haciendo por ustedes. Saludos a toda la iglesia, saludos a nuestras hijas, saludos a Matías. Una vez más, un abrazo y bendiciones para Vanessa, para Anderson. Enhorabuena por este niño que ha nacido.